Muy buenas tardes a todos. Realmente yo soy muy joven, no sé cómo he podido hacer tantas cosas, pero bueno. Hablar de comunicación es para mí lo mejor que puedo hacer en esta vida, porque la comunicación es un arte. Comunicar es pasión, es garra, es adrenalina, es innovación, es imaginación, es entusiasmo, pasión, coraje. La comunicación viene de la palabra latina comunicare, que significa poner en común, buscar puntos de encuentro. La comunicación es pensamiento en acción. Si buscamos en el diccionario, la palabra oratoria a mí no me gusta mucho, porque parece que vamos a ver a un señor con una toga encima y con un de laurel arriba, pero no hay otra palabra. La Real Academia define la oratoria como el arte de hablar con elocuencia. Y no nos dice mucho, y elocuencia es el arte de hablar y de escribir para deleitar, conmover y persuadir a los demás. Y fijaros que define tanto una palabra como otra como arte, y efectivamente es un arte, porque hace 2300 años la primera obra de comunicación que se escribió fue hecha por Aristóteles, y su título era precisamente El arte de la retórica, que es un libro maravilloso de hace 2300 años. La palabra arte viene del latín ars, que significa virtud, habilidad para poder hacer algo. Es un medio de expresión humana de carácter creativo. Pero fijaros que hay muchas diferencias en el arte. No es lo mismo el arte culinario que las bellas artes, que las artes marciales. Entonces necesitamos definir un poco cuándo estamos haciendo y creando arte comunicativo. Existe arte comunicativo cuando somos capaces de provocar un cambio en las personas, en sus emociones y en sus sentimientos, cuando veis un cuadro, cuando oís una canción, cuando veis un edificio, cuando veis una pintura, un puente. Si no se provoca un cambio en el espectador, no hemos conseguido hacer arte. ¿Cuántos de vosotros sois artistas? ¿Cuántos de vosotros sois comunicadores de arte? Todos nosotros somos artistas y comunicadores de arte, porque el ser humano lleva dentro, en su interior, esa capacidad innata para comunicar. Todos lo llevamos dentro. Somos seres sociables, somos seres comunicativos, y tenemos la gran virtud de ser individuales, que a la hora de expresarse y a la hora de comunicar es la gran faceta importante que tenemos sabiéndolo desarrollar. Fijaros que saber comunicar una idea es más importante que la propia idea, porque ¿de qué nos sirve saber mucho si no sabemos comunicar? La comunicación es la esencia de la vida. La calidad de vuestra vida depende de la calidad de la comunicación. Hay una característica común en todas las personas de éxito, no solo en España, sino en todo el mundo. Y por éxito entiendo el que queráis aprender alemán, el que queráis aprender a dibujar, hola Luis, el que queráis hacer cualquier objetivo en la vida y conseguirlo. Bien, pues esa característica común a las personas de éxito es, primero, la capacidad de comunicación, en segundo lugar, el dominio del idioma, y en tercer lugar, el uso impecable de las palabras. Y fijaros que las palabras son muy importantes. No nos damos cuenta ahora mismo de la importancia que tienen las palabras. Estamos usando un lenguaje vulgar, un lenguaje burdo, sin darnos cuenta muchas veces del origen de esas palabras que utilizamos. Las palabras nos sirven para poder eliminar cuando tenemos emociones tóxicas. Si tenemos ansiedad, si tenemos ira, si tenemos angustia dentro de nosotros, a través de las palabras codificamos, verbalizamos y podemos expulsar esas malas energías que tenemos. Si guardamos, si retenemos esas energías malas, puede provocarnos enfermedades. Lo importante no es lo que yo diga, lo importante es lo que ustedes entiendan. Y así quiero que se comprenda la comunicación, que el importante es el que escucha, no el que habla, porque la gente olvida todo lo que dices. Solamente recuerdan si somos capaces de emocionarles. Y esto vale para una novela, vale para el cine y vale para todo en la vida. A mí me gustaría que nos centráramos ahora en la situación actual,
porque vemos la palabra oratoria como algo antiguo. A veces a mí cuando me presentan como, es un profesor de oratoria, dirán, es un tío anticuado que habla de una cosa antigua. Y es todo lo contrario. Yo creo que ahora más que nunca hay que usar las palabras. Las palabras tienen fuerza. Desde Alejandro Magno hasta Obama, las estructuras políticas, las estructuras de poder están basadas en la fuerza de las palabras. No existe en este mundo algo tan poderoso como las palabras. Cuando Churchill dijo sangre, sudor y lágrimas, cuando hemos hablado de los 10 mandamientos, cuando hemos oído a las barricadas en la CNT, cuando hemos oído a Obama decir yes we can, ¿qué ha pasado? Que gracias a las palabras se consigue mover a la gente, gracias a las palabras se transmiten las emociones y se crea una conexión emocional que por muchos adelantos que hayan, yo soy internauta total, a favor de Internet, dedico 4 o 5 horas o tal vez más a diario, pero todos esos instrumentos son en definitiva herramientas, pero fijaros que el contacto personal, el contacto genuino de una persona con otra, la conexión emocional de las personas, jamás va a haber tecnología que sea capaz de superarla. Esa conexión de persona a persona, hablando con el corazón, hablando con pasión, es imposible. Ahora, ¿cuántos WhatsApps, cuántos mensajes, cuántas cosas mandamos a diario? Pero ¿qué pasa con toda esa información que mandamos? Que no tiene matices, que es informal, que no está pensada, que se hace rápido. ¿Acaso se puede comparar un WhatsApp con una carta hecha a mano, manuscrita? Si recibís mañana una carta mía manuscrita os vais a quedar asustados, ¿verdad? Pues os digo que hay que pensar bien en el tema de las palabras. Las palabras tienen una gran fuerza. Cuando son los niños pequeños, hay que llevar mucho cuidado con lo que les decimos, porque en definitiva el ser humano son las creencias, el conjunto de creencias que tenemos. Y si a un niño pequeño le hacemos creer que vale mucho, ese niño pequeño va a tener unas creencias y va a ser una persona de valía cuando sea mayor. Si a esa persona pequeña le hacemos creer que no vale, destruimos su futuro. Por eso las palabras tienen magia, magia blanca y magia negra, y hay que saber utilizarlas. La situación actual que tenemos ante las audiencias es que ustedes están hiperinformados, ustedes conocen todo. Esta mañana han visto la televisión y saben lo que pasó mientras dormían, van a saber lo que ha pasado hoy y lo que se espera que pase la semana próxima. Si nos graban por los franceses y los españoles han permitido, si los americanos, sabemos todo hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un orador, cuando una persona se dirige a un auditorio, es muy difícil conseguir la atención de la gente, porque ya todo el mundo sabe de todo, de cualquier cosa que yo les hable a ustedes, estoy seguro que saben más. Tenemos un tsunami de información. Ya digo que yo estoy a favor de esa información, porque es libre, es gratuita, es interactiva, es una carretera de 3 o 4 canales para arriba y para abajo, no como antes que teníamos una sola web donde entrabas, mirabas y te volvías al sitio, ¿no? Pero tenemos que desarrollar también la palabra. ¿Cómo? Pues hay sistemas muy buenos y modernos, por ejemplo, utilizando la inteligencia emocional, por ejemplo, utilizando las nuevas técnicas de PNL, por ejemplo, utilizando el focusing. Hay muy buenos sistemas hoy para poder aprender a hablar en público, para poder transmitir, para poder entregarnos y hablar de corazón a corazón. Me gustaría hablar muchísimo, porque normalmente yo trabajo 3-4 horas seguidas, son las clases, pero os podría decir que una de las cosas más importantes y un arma importante a la hora de transmitir es la respiración. Tenemos que aprender a respirar, tenemos que respirar conscientemente. Es una de las maneras mejores de estar presentes, de estar en el momento oportuno y haciendo las cosas oportunas. La mejor meditación que podéis hacer no es escuchar mantras ni ir a ningún lado, sino simplemente ser conscientes de cuándo respiráis, cuándo entra el aire y cuándo sale. Yo os podría dar, si nos da tiempo, 10 o 12 reglas que pueden ser de utilidad a la hora de hablar en público, a la hora de expresaros. La primera de ellas es la actitud. La actitud y la disposición con la que vosotros habláis, aunque sean 2 personas o 2000, es muy importante. Dependiendo de la actitud y la disposición que tengas, el resultado cambiará.
Por eso hay que tener una actitud decidida, comprometida, con total entrega, sin egoísmo, dedicado al auditorio, no a ti. Primer tema importante es que hay que aprender a transmitir emociones. Es la era de la oratoria emocional, del discurso emocional, de que las personas se abran y puedan emocionar a los demás. Pero para poder transmitir emociones tenemos que estar abiertos, tenemos que estar disponibles. Y eso se consigue con el tiempo. ¿Qué es una emoción? Una emoción es la forma no verbal como le expresamos a otra persona cómo te sientes tú por dentro. Si a mí me preguntan ahora, Manolo, ¿cómo te encuentras? Pues yo verbalmente os diría cómo me encuentro. Pero si alguien no me lo pregunta y me veis triste, ya sabéis por mi expresión no verbal cómo me encuentro. Las emociones no se pueden provocar. Tú no puedes pensar ahora en sentirte triste o en sentirte alegre. Tienen que salir de forma espontánea, de forma natural. El segundo tema importante es que siempre que habléis tenéis que tener un objetivo claro, un objetivo concreto, y a lo largo de todo el tiempo que habléis, centraros en ese objetivo, en un máximo de 2 o 3 objetivos, y procurar siempre que el objetivo sea lo que le interesa a quien os escucha, no lo que te interesa a ti. Tercer asunto importante, la estrella de cualquier comunicación no es el que habla, sino el que escucha. La estrella ahora yo no soy, son ustedes. Cuando hablamos y hacemos prácticas de la gente que tiene miedo a hablar en público y me preguntan, Manolo, ¿cómo podemos evitar eso? Pues muy sencillo, olvídate de ti, preocúpate de tu auditorio. Cuando tú te preocupas de los demás, ya no estás pendiente de ti. Al no estar pendiente de ti, desaparece el miedo porque simplemente te estás autojuzgando. Cuarto tema importante, tenemos que tener una predisposición para el éxito. Tenemos que prever que todo va a salir bien, que todo va a funcionar. Pero no solamente para hablar y comunicar, sino para todo en la vida. Tenemos que tener una actitud siempre positiva. El cuarto punto que podemos desarrollar, que sería un poquito largo, son las partes del discurso, que son como en las películas y como en las novelas, el inicio, el desarrollo y el final. El inicio para captar inmediatamente la atención de ustedes, el desarrollo para darles a ustedes los argumentos a favor y en contra, y el final, que es lo más importante, donde hay que rematar, hay que agradecer, hay que pedir y hay que se queden como en una mascletá el último trueno o como en un recital la última canción. Hay que hacerlo todo con sencillez. Cuanto más sencillas se hacen las cosas, mucho mejor. Pero sin perder el entusiasmo, sin perder la pasión. Ese es el ideal. Sencillo, pero con entusiasmo. ¿Cuáles serían las armas de un orador o de alguien que quiere comunicar bien? Pues yo diría que primero es la humildad. Si uno no es humilde y cree que lo sabe todo, que es el mejor, la humildad es fundamental. Después está la naturalidad. Hay que ser uno mismo. Yo no puedo querer ser más de lo que soy. Después tenemos la credibilidad. La credibilidad es que uno diga la verdad. Es el ethos que hablaba Aristóteles hace 2300 años. Es la ética tuya. Tú no puedes comunicar cosas que son falsas, si no, no te creen. Y después está algo que se llama la congruencia. La congruencia es la coherencia lógica entre lo que yo digo, la forma en que yo lo digo, lo que pienso y lo que hace mi lenguaje corporal. Es decir, hay 4 factores que van unidos. En cuanto uno de ellos no funcione, ustedes no me creerán. Yo no podré transmitir si no cumplo esas 4 cosas. Lo que digo, cómo lo digo, porque la forma es contenido. Puedo decir las mismas cosas de muy diferentes maneras, pero la forma en que digo es parte del contenido. Después está mi lenguaje corporal y después está lo que pienso, porque nuestro cuerpo transmite todo lo que pensamos y lo que sentimos. Lo podemos apreciar en los demás. Después tenemos otro factor importantísimo, que es el secreto de hablar en público, que es contar historias. Es la magia de saber contar historias. Los seres humanos tenemos estructurado nuestro cerebro de forma de nuestros antepasados de hace 10.000 generaciones, cuando se reunían en la hoguera y contaban historias. Pues la mejor fórmula de persuadir a alguien es contando una historia. Las historias tienen 4 partes: el inicio, el desarrollo, el punto álgido donde o se muere, o vive, o lo quiere, o no lo quiere, o pasa algo o no pasa, y después el punto final. Saber contar historias es el secreto en la vida. La gente que sabe contar historias son los mejores oradores. ¿Por qué creéis que Obama gana las elecciones?
aparte de que haya dinero y que recaude 600 millones de euros, pero porque sabe contar historias cercanas, personales, vivas, reales, pertinentes con el momento, y le llega a la gente porque se sienten identificados. Dice, pues eso me ha pasado a mí, si mi abuelo me decía lo mismo, si yo he hecho lo mismo. Y después está el tema de las palabras, que he insistido tanto. Es que las palabras tienen mucha fuerza. Tenemos que tener un uso impecable de las palabras. Impecable significa sin pecado. Y cuando enciendes la televisión y oyes esas barbaridades, y cuando comes y ves lo que hay, pues la verdad es que nos da ganas de apagarla. Yo quisiera terminar diciendo el mal uso que hacemos en este país de la oratoria. Porque, por ejemplo, yo entreno abogados, entreno políticos, aunque es muy difícil con los políticos porque no quieren, dicen que ellos son honestos y no necesitan aprender a hablar en público. Por ejemplo, con abogados, a veces gente que lleva 15 años de ejercicio y que además se graba todo, porque todos los temas ahora civiles se graban todos, y se presentan con los brazos cruzados así, y se dice el nombre y los apellidos, y no saben decir más que es abogado. Y no quieren aprender. No, me cuesta muchísimo. Y me ocurre con muchos colectivos. Y creo que este tema de la oratoria debería de enseñarse en las escuelas. Es muy importante. ¿Por qué los americanos hablan mejor que nosotros y los ingleses? Porque aquí nos explican las cosas y luego las escribimos. No las hablamos. Por ejemplo, pasa con Internet. Internet hace 15 años era escritura. Principalmente mandábamos email. No existían las redes sociales ni tampoco existía YouTube. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay miles de imágenes y tenemos afortunadamente YouTube, donde podemos colgar vídeos y colgar de todo. Yo soy un defensor a ultranza de la comunicación personal, de Epicurio, que decía que la mejor y la forma más sana de tener las personas es poder sentarse con los amigos y hablar. Y esa es la mejor medicina que podéis hacer. Comunicar, 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 porque las tecnologías nos ayudan mucho, pero nos aíslan, y dentro de 10 o 12 años veremos los resultados de ese aislamiento. Seguir tomando cerveza con la gente, seguir viendo partidos con los demás, aunque no os guste el fútbol, pero comunicar y comunicar. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.